Bueno, buenas noches chicos, ahora vamos a continuar con la clase. Lamentablemente hoy día no nos hemos podido conectar, pero les voy a pasar la grabación. Básicamente es hacer la práctica de la última clase teórica también que hemos tenido. Bueno, entonces estamos empezando ya con un nuevo capítulo, que es la imagen digital. Y bueno, como habrán visto, también les recomiendo que vean en teoría el libro de Chubieco, que en realidad es una matriz. La imagen de satélite es una matriz en donde cada píxel se llama, dependiendo de los autores y de la bibliografía, niveles de grises, números digitales, valores de píxel o números digitales, ¿no? Entonces esos valores, esos pixelitos que ustedes ven en la imagen cuando hacen zoom, cada cuadradito es un píxel y cada píxel tiene un valor en cada banda. Esto ya lo habíamos visto en clase, pero justo esa clase tampoco habíamos grabado, entonces vamos a hacer un repaso breve antes de hacer la práctica. Bueno, como les decía, cada píxel representa un valor, pero como ustedes saben también, no solo tenemos una matriz, que sería lo equivalente a una banda, sino, por ejemplo, en el caso del Landsat, han visto en el ejercicio de firmas espectrales, tenemos de 6 a 7 bandas. En el último Landsat 8, por ejemplo, tenemos 9 bandas, ¿ya? Y en el caso del EOS, del Hyperion, que han utilizado también, tenemos 242 bandas. Eso significa que cada imagen tiene 242 matrices, en el caso del Hyperion, por ejemplo. Y el pixelito, el cuadradito ahí que tiene un valor, en cada banda tiene un valor diferente. Está en el mismo lugar, en las coordenadas X y Y, pero en ese píxel y en el mismo lugar, y en cada banda tiene, como está en el cuadro acá, valores diferentes. En este caso banda 1 tiene 23, banda 2 45, banda 3 87, banda N, bueno, valores N también. Entonces, dependiendo cuántas bandas tenga ese lugar en ese píxel, va a variar según, ya saben, la longitud de onda. Bueno, y básicamente estaríamos como haciendo un proceso en 3 dimensiones. Bueno, ya les he explicado bastante bien, creo, lo que es una matriz. Una matriz de datos es básicamente estos cuadros, donde cada valor, cada cuadradito tiene un valor. Y bueno, en el caso de las imágenes de satélite, dependiendo del número de bandas, como está acá, tenemos una dimensión Z. Por ejemplo, en este caso es la localización espectral, ¿ya? Que eso define el valor de cada píxel. Y coordenadas X y Y, que sería básicamente la localización espacial. Entonces, en el ejercicio de ahora, que lo vamos a hacer en ERDAS, justamente vamos a agarrar un pixelito con una misma coordenada y vamos a ver qué valor tiene en cada banda, en ese mismo lugar, ¿ya? Este gráfico es bien didáctico porque nos ayuda a mostrar cómo realmente están las bandas, las matrices compuestas en 3 dimensiones. Y como les decía, la tercera dimensión es la localización espectral, y cada pixelito en el mismo lugar depende de la longitud de onda en la que está cada banda, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de la última clase. Habíamos visto que tenemos varios soportes físicos. Antes teníamos los CDs, los DVDs, habían discos también secuenciales, cartuchos de exabytes, disquetes. Bueno, eso es un poquito ya antiguo. Lo que ahora hemos visto, tenemos básicamente los USBs o los pendrives y la nube, ¿no? Que sería lo último, y que en realidad es cómo bajamos nuestra información. Si ustedes quieren compartir, por ejemplo, entre colegas o entre compañeros, entonces básicamente normalmente lo hacemos por USB o pendrive, o por correo electrónico, o cada uno ya tiene, por ejemplo, el acceso a la nube, entonces puede subir a la nube y bajarse la imagen. Y bueno, en este proceso antes habían equipos de tratamiento digital, por ejemplo, cómo introducir ese dato, en el caso de la imagen, a la computadora. Teníamos mesas digitalizadoras y también escáneres, ¿no? En el caso de las fotografías aéreas, por ejemplo. Ahora, bueno, casi todo se procesa en digital. Incluso las fotografías aéreas, ya no es necesario revelar las fotografías aéreas, sino las cámaras digitales han hecho que directamente sea digital y eso se guarde en un disco duro, y bueno, directamente el disco duro ya lo procesas o lo subes al servidor, ¿no? Entonces de ahí directamente puedes descargar la imagen.
Sin embargo, todavía existen algunos periféricos de salida, ¿no? Por ejemplo, el monitor que sigue funcionando, la PC o el disco duro, o el procesador y el almacenamiento, y bueno, las teclas, ¿no? Igual que el mouse, que todavía no ha pasado de moda. Y bueno, lo principal, que es el intérprete. Entonces, estos eran los periféricos de entrada, ¿no? Básicamente el escáner, y muchos han desaparecido. La mesa digitalizadora ya no está, ¿no? Bueno, el procesador sigue funcionando y los escáneres en algunos casos todavía siguen funcionando. Las unidades de proceso sigue, por ejemplo, el CPU. Normalmente no son tan grandes como antes. La mayoría ya trabaja en sus laptops. Antes era un poco difícil porque las laptops no tenían un buen procesador, pero ahora ya pueden ser igual o mejores que una PC, por ejemplo, de escritorio, ¿no? El problema que he tenido hoy día, por ejemplo, he cambiado la memoria RAM porque tenía que instalar el ArcGIS Pro, pero el ArcGIS Pro te exige mínimo una RAM de 8 GB, y esta laptop con la que estoy haciendo la presentación tenía una memoria de 6 GB, por ejemplo, de RAM. Entonces lo que he tenido que hacer es comprar una RAM. En este caso he encontrado una de 8 GB, y como yo tenía 6, ¿no? Entonces tendré que subir a 14, pero estaban divididos en dos discos. Entonces dejé la de 4, y actualmente en esta laptop ahora tengo una RAM de 12 GB. Entonces es más que suficiente para que corran programas como el ArcGIS Pro, y el que también exigía esa RAM es el mismo ERDAS o el Pix4D, que es para procesamiento de fotografías aéreas. Entonces, bueno, la laptop que estoy utilizando estaba un poco obsoleta por la RAM, pero comprando la RAM, que es una tarjeta que se incrusta en la laptop, entonces ha mejorado la RAM, y bueno, ahora sí puede correr el ArcGIS Pro, el Pix4D, el ERDAS. Entonces ya tiene mejor velocidad, mejor memoria interna. Entonces son cosas que van avanzando. Esta laptop, por ejemplo, es ya un poco antigüita, es una i5 del año 2015. Entonces, bueno, cada año va mejorando los procesadores, las computadoras, y bueno, hay que ir un poco con la tecnología, porque de repente si quieres procesar fotografías aéreas, por ejemplo en Pix4D, que es un programa de fotogrametría para drones, entonces ya no tienes la memoria suficiente, ¿sí?, para instalar el programa. O el ArcGIS Pro, si ustedes quieren instalarse, mínimamente tienen que tener 8 GB, si no, no instala directamente el programa. Entonces es un requisito para poder usar ese software, ¿no? Bueno, y después los periféricos de entrada, ¿no? Las imágenes de satélite y todo eso cada vez son más pesadas. Aquí vemos un ejemplito de cómo la computadora ya hace el procesamiento, ¿no? Los transistores, aquí vemos las curvas, por ejemplo, los modelos de curvas, que como en realidad yo le llamo cómo sufren las computadoras al hacer un procesamiento. Si ustedes han visto y van a ver, es una matriz cada banda. Entonces el cálculo que hace es con cada pixelito, cada cuadradito, en base a ese valor. Imagínense, en una imagen hiperespectral como la Hyperion, tiene que trabajar 242 veces por cada píxel, y cada escena puede tener hasta más de 1.000.000 de píxeles. Entonces se multiplica eso por 200 veces y sale un montón de cálculos que tienen que hacer. Entonces esta es la manera de cómo hace el proceso, y la velocidad también, ¿no? Aquí, por ejemplo, el procesamiento por segundo que puede lograr hacer, y cómo la memoria RAM puede variar. Entonces es lo mismo que te pide y te exigen los softwares, ¿no?, para hacer ese procesamiento. Y bueno, como les decía, todavía los periféricos de salida, algunos están obsoletos, como la filmadora, que ya básicamente no se utiliza. La filmadora era como exportar la imagen de satélite a unas películas como del cine. Entonces directamente eso no se utiliza. Ya actualmente utilizamos todo de manera digital, ¿no? Y sí, lo que seguimos utilizando son las impresoras o el plotter, es el que queremos imprimir los datos, ¿no? Bueno, esto es muy importante también. Una vez que ya empezamos a procesar de manera digital las imágenes de satélite, tenemos que saber en qué sistema operativo vamos a utilizar. En este caso tenemos, o los más conocidos son el Linux y el Windows, ¿no? Un poco haciendo aparte lo que es la Macintosh. Hay programas, sobre todo de SIG, programas vectoriales,
tanto para Mac, para Linux y para Windows. Pero en el caso de procesamiento de imágenes de satélite, de tratamiento de datos raster, es ya complicado. No es tan fácil, por ejemplo, encontrar un programa en software libre que funcione completamente bien, o en Mac incluso, ¿ya? Normalmente el ArcGIS sí tiene, o incluso el QGIS o el GBSIG. Hay muchos programas alternativos que pueden funcionar en software libres, pero en este caso de procesamiento de imágenes de satélite, por ejemplo, siguen liderando lo que es el ENVI, siguen liderando lo que es el ERDAS, el PCI, y bueno, eso está en una plataforma Windows, ¿ya? Y los lenguajes de programación, tenemos el C++, el Delphi y el Visual Basic como base del lenguaje de programación. Normalmente los comandos que ustedes van a ver, incluso el que han utilizado en el Google Earth Engine, por ejemplo, tienen esta misma base, ¿no? Algunos, es como un lenguaje, por ejemplo, los comandos que utilizas, las órdenes que tú le das, siguen siendo casi las mismas en todos los lenguajes actuales, como Python, como en el que hemos visto en el Google Earth Engine. Y además cada programa tiene incluso su propio lenguaje. En el caso del ENVI es el IDL. Entonces, pero van a ver que todo está en base a Visual Basic, a los programas antiguitos, en los comandos. Si ustedes empiezan a entender y conocer cómo funcionan esos comandos, esas instrucciones, creo que va a ser más fácil para ustedes poder manejar, por ejemplo, o aprender un Python, un C++, ¿no? O otro lenguaje de programación como el IDL en ENVI. Bueno, se les va a hacer más fácil, ¿no? Y normalmente todos tienen sus bibliotecas, sus tutoriales para poder seguir esos comandos. Entonces, pero esta es la base, ¿ya? Y bueno, los programas de aplicación que utilizamos, el ERDAS, el AirMapper, el ENVI, el PCI, ¿no? Bueno, normalmente la organización es bien importante. Qué sistema operativo vas a utilizar, qué software vas a utilizar, qué tipo de datos vas a utilizar. Entonces eso es muy importante, incluso para saber en qué lenguaje vas a empezar a programar. Ahora con los servidores es mucho más, este mundo se amplía, ¿no? Porque tienes que saber en qué formato vas a publicar en el servidor, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y las tendencias, los entornos gráficos, las macros, las bibliotecas, las rutinas y los lenguajes, lo que ya hemos hablado, ya están normalmente cargados en el software. Y cada software ya empieza a tener su propio lenguaje. Entonces, no hay que tenerle miedo, es cuestión de practicar. Y bueno, como en todos los softwares, tienen sus tutoriales. Y bueno, el acceso virtual. Nosotros tenemos en el Instituto de Investigaciones Geográficas un geovisor del que ustedes han ido bajando la información. Y van a ver que aparentemente el descargar información y visualizar información es aparentemente fácil, pero el subir información, el procesar la imagen no es tan fácil como se ve, ¿ya? Hay que hacer desde la corrección geométrica, la corrección atmosférica, la corrección visual, la corrección de realce, es lo que vamos a ver ahora, para que en el visor se pueda ver normalmente algo verídico, algo fiable, con todas las bandas posibles. Entonces lograr eso ya es un paso grande, ¿no? Y que ustedes puedan descargar y procesar esa imagen y analizarla después para hacer, no sé, estudios de análisis ambiental, riesgos, impactos, infraestructuras, etcétera. Eso es un poquito más complicado, ¿ya? Pero estamos en ese camino. Y bueno, a partir de ahora, como les había dicho, en el segundo semestre, ya estaríamos entrando con este capítulo al segundo semestre, vamos a seguir con todos estos temas, que serían las operaciones generales, cómo procesa ya en el mundo digital la imagen de satélite el ordenador o la computadora, ¿no? Por ejemplo, los formatos, todo lo básico. Hasta ahora hemos aprendido cómo la luz incide y refleja hacia el sensor, todo digamos, toda la parte física, la teoría y los componentes que hacen, por ejemplo, las diferencias entre diferentes coberturas y cómo funcionan las firmas espectrales. Pero ahora ya nos vamos a meter a la computadora, ¿no? Cómo es el procesamiento digital de esa información. Y dentro de eso vamos a ver también corrección radiométrica y geométrica, como les decía, realces, filtros, transformaciones, clasificación, detección de cambios y análisis textural. Con eso terminamos el año, ¿ya? Entonces, a partir de este capítulo estaríamos entrando al segundo semestre de la materia, que la materia es anual, pero normalmente yo la divido en dos, ¿ya? Esto que es la parte física, la primera parte, y la segunda, la parte de análisis digital.
Y bueno, vamos a empezar ya a hablar un poco de la primera práctica. Ustedes ya han descargado archivos de la NASA o del geovisor, y bueno, es justamente cómo se importan y exportan a formatos externos, ¿sí? Normalmente antes lo hacíamos como un disquete, pero ahora los descargamos directamente del internet. Entonces cuando ustedes descargan esa información han debido ver que está en algún formato. En el caso del anterior ejercicio, por ejemplo, si ustedes descargaban una imagen y querían abrirla en una imagen hiperespectral, tenían que cambiar de formato para poder ver en Envy, no era tan fácil poder en Envy, pero sí tal vez lo reconocía el ERDAS. Entonces yo se los convertí, si se acuerdan, a TIFF. El formato TIFF es un formato de raster que es más estándar, es como el shapefile en vectores. Entonces el TIFF básicamente funciona en casi todos los programas que procesan imágenes digitales. Entonces si se acuerdan, yo se los convertí al formato TIFF, la imagen de Cojata, la hiperespectral, para que ustedes puedan abrir esa información mucho más rápido. Entonces, pero hacer ese ejercicio, eso de cambiar el formato no ha sido tan fácil ya. Entonces es importante que sepan distinguir los formatos entre IMG, HDF, HDR, y hay cientos de formatos, les voy a mostrar más adelante en ERDAS, de imágenes de satélite. Entonces la idea es poder elegir o administrar sus formatos de imágenes de satélite, ¿ya? Otro elemento importante es los metadatos. Básicamente aquí está como documentación. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio ahora. Cuántas filas y columnas tiene, los bits, que sería la resolución radiométrica, el tamaño del píxel, que sería la resolución espacial, la fecha de toma de la imagen. Ya no es lo mismo, digamos, que te has bajado el 20 de junio del 2020 la imagen, pero la imagen es del 16 de agosto del 96. Entonces tienen que ver que esté la fecha adecuada ya de toma de la imagen, no de descarga. Los ángulos solares, eso está en los metadatos de los archivos de las imágenes cuando uno se descarga directamente de la NASA o de la USGS, y también los valores de calibración que nos van a servir para la corrección atmosférica. Y bueno, y después algo básico que son las coordenadas y los datos de proyección, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos que nos está mostrando en el programa PCI, ¿sí? Tenemos que ver, por ejemplo, la carga de datos de la memoria. Les comentaba también en clases que una escena de Landsat antes pesaba 300 megas porque tenía una resolución radiométrica de 8 megas, ¿no? Pero luego ha subido a 12, a 64. Entonces eso ha hecho que ya una escena de Landsat actualmente pese 1 giga. Entonces imagínense, de 200 megas a 1 giga es bastante espacio. Entonces aparte tenemos que tener, como les decía, memoria gráfica para hacer un procesamiento de una imagen tan pesada. Y a veces no solo trabajamos con una imagen, trabajamos con 10 imágenes y hacemos un análisis multitemporal. Entonces hay que tener un buen procesador, ¿no? Y hay que saber medir, por ejemplo, qué equipo necesitamos y qué imágenes vamos a utilizar. Si yo no tengo una imagen potente, por ejemplo, para el ejercicio de ahora, yo les he subido una imagen Landsat del año 1977, que es una MSS, Landsat 2. Entonces, he elegido esa imagen para que ustedes descarguen de la manera más rápida y más suave posible, y no sea una imagen como Landsat 8, por ejemplo, que pesa la escena 1 giga. Van a ver que la escena del Landsat 2, con la que vamos a hacer el ejercicio, no pesa más de 50 megas. Vean la diferencia, ¿no? Bueno, obviamente también la resolución es más baja, entonces tiene otras dificultades, pero en lo que es peso de la imagen, en megabytes por ejemplo, es mucho menor. Y eso también hay que saberlo medir, como dice la diapositiva. Hay que saberlo medir si es que tú vas a crear, por ejemplo, un servidor de imágenes de satélite. Si vas a crear un servidor de imágenes de satélite, tienes que hacer lo menos pesado posible la imagen, ¿ya? Tenemos que salvar los datos de la memoria gráfica, transferir información entre archivos, extraer una ventana de la imagen y bueno, cambiar formatos de codificación, ¿no? A veces el TIFF es el más pesado, pero tiene mejor resolución. Entonces, pero hay por ejemplo el Mr. SID, que es un formato del ERDAS,
que hace que las imágenes que pesan 50 megas pasen a pesar 10 megas, por ejemplo, ¿no? Pero el formato ZIP no es muy conocido y no es muy fácil de procesar, pero sí puede ayudar a ver la imagen, ¿ya? Otro ejercicio que vamos a hacer son las máscaras, que normalmente o vulgarmente le vamos a decir, le llamamos cortes, ¿sí? Si queremos cortar una imagen. El término adecuado sería una máscara, como están viendo en la diapositiva. Seleccionamos un ámbito que puede ser, por ejemplo, el límite municipal, ¿no? Provincial o departamental, y lo que hacemos es eliminar todos los píxeles, o sea, volverlos a un valor cero que están fuera de ese límite. Normalmente no son tan irregulares, no vale la pena, por lo menos yo no hago eso de cortar así como el límite del municipio y que no haya nada más allá del límite. Normalmente los recortes o las máscaras que hacemos es en base a rectángulos, cuadrados, ¿no? Para tener una visión más global de lo que tiene ese municipio o unidad provincial o regional. Entonces, utilidades de visualización, eso es fácil, ustedes han practicado ya en el SIG, tener coordenadas, valores de nivel digital, que es lo que vamos a hacer ahora con el ejercicio, digitalizar vectores sobre la imagen, ampliar y reducir la imagen, moverse a una escala amplia y superponer gráficos, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera práctica, que bueno, la diapositiva es un ejemplito de lo que nos quiere mostrar. Ya nos vamos a quedar aquí y vamos a ir a trabajar con el ERDAS. Entonces, antes de continuar, les había comentado que hay que bajarse la imagen del GeoVisor UMSA. Aquí vamos a seguir la práctica. Dice: descarga de la imagen de satélite Landsat 2. Ya, eso es un punto. Y bueno, aquí están todas las explicaciones. Nos vamos al GeoVisor, seleccionamos la imagen Landsat del 17 de abril de 1977. Es una imagen que ya está procesada con el PathRow 1071. Ahí les explico qué es un PathRow, que son las coordenadas para Landsat. Y seleccionamos la imagen y bueno, les va a llegar a su correo. ¿Ya? Ahí tenemos algunas preguntas como que tienen que resolver, como cuántas bandas tiene la imagen Landsat 2, qué significa MSS, de qué fecha es la imagen Landsat 2 utilizada en el ejercicio y qué longitud de onda tiene cada banda. Bueno, ustedes lo van a revisar eso en sus metadatos de la imagen, o pueden también revisar en internet. ¿Ya? Bueno, una vez que han entrado a visores, entran acá a ERDAS Apollo, en la opción de la izquierda, ERDAS Apollo y Geo, y les va a mandar directamente a Geospatial Portal, que es el geovisor de imágenes de satélite del instituto. Y antes de empezar tienen que autentificarse. Acá en el botón de la derecha, todo eso está bien explicado en las instrucciones de la práctica. Y el usuario pone MAP400, que es el código de la materia, y aquí en password le ponen geografía. ¿Sí? Se loguean, y bueno, aquí tiene que aparecer, usted dice logueado, y recién van a buscar al catálogo, y aquí buscan Landsat 2. A la carpetita de Landsat 2, seleccionan la carpeta. ¿Sí? Ahí está la imagen. Y vamos a seleccionar la carpeta, la última carpeta que dice A2 georreferenciada, que es la que ya está la imagen procesada. Entonces le hacen zoom, seleccionan aquí, tienen que ver que aquí a la derecha se marque así en rojo para que se den cuenta que está seleccionado. Vean que si yo aprieto otra vez se desmarca, entonces aprieto sobre todo este rectángulo, sobre toda esta imagen. Voy a disminuir un poquito. Se marca en rojo y le digo zoom para saber dónde está localizada esa imagen, y ahí ustedes pueden ver la escena un poco inclinada del Landsat, que tiene, como les decía, el path y el row 171, que son las coordenadas de las escenas Landsat. Para ver mejor puedo agregar al mapa, ¿sí? Y como esta imagen no es muy pesada, inmediatamente se sobrepone, ¿ya? Y después podemos hacer la descarga. Bueno, ahí un poquito sigue cargando, está llamando al servidor y luego va a aparecer encima, ¿no? Como les decía, esta imagen está georreferenciada
tanto con corrección radiométrica como con corrección geométrica. Entonces ahí ustedes pueden ver y navegar sobre la imagen en el geovisor. Está en una combinación infrarroja, como pueden ver, donde toda la vegetación está en rojo y bueno, sí se notan los nevados y las nubes. Bueno, para analizar mejor nos vamos a download, es este botón, y ponen su correo. Aquí en este caso yo puedo poner jnunes, mi correo institucional, y ahí les va a llegar dos correitos. Les va a mandar toda la imagen no pesa más de 15 megas, perdón, el archivo que les va a enviar a su correo no pesa más de 15 megas, es un link que tienen que descargar, y al descomprimir ese archivo van a tener 45 megas, que es lo que pesa esta imagen. ¿Ya? Bueno, me voy a saltar a la descarga. Aquí yo tengo ya la descarga en este archivo, y vean que no pesa más de 45 megas. ¿Sí? Tenemos un archivo TIFF, ¿sí? Y ese archivo TIFF es el que tenemos que utilizar para el ejercicio. Entonces hasta ahí terminaríamos el ejercicio 1. Ahora vamos a hacer la visualización de la imagen en ERDAS, ¿ya? Entonces, como están utilizando por primera vez el ERDAS, la misma imagen que hemos visto en el visor, ahora la vamos a visualizar en ERDAS. No es complicado, no importa la versión de ERDAS. La versión de ERDAS que yo les he enviado es el 2014, ¿sí? La misma que estoy utilizando ahora acá. Entonces, también aprovechando mientras carga el programa, les voy a mostrar que en el Google Classroom ya les he subido el instalador de ERDAS. Ya en la última práctica, en esta que estamos haciendo, aquí, bueno, aquí está el tutorial en PDF, y acá les he puesto el link a mi nube para que ustedes descarguen el programa ERDAS con el crack. Ya hay que craquear, porque este programa llega a costar como $5,000 por año, una licencia anual, ¿sí? Obviamente en nuestro país no es muy complicado de conseguir una licencia craqueada. Entonces, a modo de educación o de aprender, vamos a utilizar el crack. Como pueden ver, aquí están todos los archivos que hay que descargar, que esto pesa como unos 3 o 4 gigas toda la carpeta. Y aquí está un video que dice instalación de ERDAS 2014 paso a paso. Tienen que seguir eso paso a paso para que puedan craquear bien, ¿no? O sea, el instalar no es complicado, pero el craqueado sí tiene que estar bien para que pueda correrles el programa. ¿Ya? Entonces aquí pueden poner botón derecho y descargar, ¿sí? Y descargan toda la carpeta, o pueden hacerlo por partes. Ya como les decía, pesa unos 4 gigas, un poquito complicado. Acá también pueden descargar toda la carpeta con el botón download, ¿sí? Y dentro de eso, una vez que descarguen el ERDAS 2014, les va a descargar estos dos archivos comprimidos. Esos hay que descomprimirlos con el mismo nombre de la carpeta. Y bueno, aquí está el video. Entonces siguen el video y primero les va a decir que instalen el Foundation, al último se instalan el Imagen y luego lo craquean. Sigan al pie de la letra como dice el título de este video, instalación de ERDAS paso a paso, ¿ya? Y les va a salir bien. Bueno, una vez que ya hayan instalado el ERDAS, ahora el siguiente paso es abrir la imagen que han descargado. Entonces se van a la carpeta donde han descargado la imagen. En este caso yo tengo aquí, normalmente tiene ese nombre del pedido. Copiamos la dirección y acá pegamos la dirección, le decimos OK. Y van a ver que en la carpeta parece que no hubiera nada, ningún archivo. Eso es, como les decía en las diapositivas, por el formato que por defecto lee el ERDAS, que vean acá, tipo de file, tipo de archivo, dice IMG, .img. Como no hay un archivo IMG ahí, parece que estuviera vacía la carpeta. Entonces hay que cambiar esto a TIFF. Hay dos opciones. Puedo cambiar a TIFF acá, ahí está la carpetita o el archivo,
la imagen, o puedo cambiar al raster format aquí arriba, que igual va a aparecer. Lo bueno de esto al raster formats es que les va a aparecer todos los tipos de formatos de imágenes que hay. Ahora, aprovechando esta opción, vean la cantidad de formatos que hay de imágenes de satélite. Tenemos de ENVI, tenemos de SW, BigTIFF, Averis, RGs, Eros, ERDAS, Generic. Bueno, hay un montón de formatos. Miren la cantidad de formatos de imágenes que hay, e incluso debe faltar en esta lista. A eso se refiere al formato que le da cada imagen. Son compañías como ERDAS, como ENVI, como RGs, como diferentes tipos de compañías, incluso satélites que tienen su propio formato. Y bueno, normalmente es la competencia que tiene cada institución, cada empresa, de querer tener su formato, y bueno, eso nos complica un poquito, ¿no? Pero al seleccionar, por ejemplo, All Based Raster Formats, todo lo que está en formato raster, sea TIFF, HDF, IMG y diferentes formatos que tenga, en este caso el TIFF, como les decía, el más conocido, lo va a mostrar, ¿ya? Y bueno, seleccionamos la imagen y vemos, van a ver que aparece en una combinación de imágenes en color verde, la vegetación. Aquí vamos a poner botón derecho y podemos poner Fit Layer to Window para ver toda la imagen. Pero vean que, bueno, esto es una parte del ejercicio y de la práctica que tienen que hacer. Esta imagen no se puede ver en colores reales, ¿ya? Tiene que verse normalmente en infrarrojo, porque le falta una banda del color visible. Ustedes tienen que explicar eso en su práctica. Se van a dar cuenta porque ya leyendo un poco el concepto y lo que van a investigar en internet. Entonces, lo que más me puedo acercar para identificar o para analizar esta imagen es convertir a una imagen en infrarrojo. Entonces, acá, por ejemplo, aquí también tenemos bases de datos de diferentes imágenes de satélite que ya tiene insertadas el ERDAS. Y aquí justamente está mi imagen, dice Landsat 1, 2 y 3 del sensor MSS. Entonces agrego esa imagen y miren que no me da la opción color real, ¿sí? Solo tengo falso color infrarrojo. Entonces cuando hago clic sobre esa opción, ahí me da la vegetación en infrarrojo, ¿no? Y bueno, la imagen en realidad. Y bueno, ya está ahí. Eso ha sido un ajuste automático de las bandas, de la combinación de bandas. En el caso de la práctica, ustedes van a leer, tienen ahí algunas preguntitas, dicen qué formato está la imagen y qué combinación de bandas utilizó para ver la imagen en falso color infrarrojo, como estamos viendo ahorita, ¿sí? ¿Cuál es la combinación? ¿El rojo con qué banda? ¿El verde con qué banda? ¿El azul con qué banda? ¿Y en qué longitud de onda está cada banda? Ya, por favor. Entonces eso tienen que responder en su práctica. Bueno, ahora nos vamos a los metadatos de la imagen. ¿Se acuerdan que en la diapositiva nos hemos quedado en analizar y en visualizar las imágenes antes de llegar a las máscaras? Entonces vamos a ver justamente esto, ya, los metadatos de la imagen. En el ERDAS, aquí hay un botoncito cuando van a Home, en la pestaña Home, dice Metadata. Ya tienen que elegir la imagen y dice Metadata. Entonces ahí en Metadata aparece esto, ¿ya? Ahora, yo les había dicho que podemos hacer el ejercicio en otro programa, pero creo que no lo vamos a poder hacer porque en esta primera ventana de los metadatos me aparecen, por ejemplo, cuántas filas, cuántas columnas tiene, cuántos de resolución radiométrica, cuánto es el valor mínimo en la banda 1, este es el layer 1, vean que ahí tiene 4 bandas, y vean que aquí tiene los valores estadísticos, tiene máximo 77, media de 20.5, mediana de 16, moda 12 y desviación estándar de 12. Pero vean, voy a agarrar un valor, digamos la media, tiene 20.5 en la banda 1, en la banda 2 la media sube a 21.69, en la banda 3 sube a 28.72 y obviamente los valores mínimos, máximos, la mediana, la moda y la desviación estándar igual cambia. Y en la banda 4, por ejemplo, para que me crean, baja a 18, ¿no? Entonces estos valores van variando, no es lo mismo en todas las bandas, ¿ya? Y bueno, normalmente obviamente la proyección sigue siendo la misma, eso no va a cambiar para todas las bandas, la resolución radiométrica tampoco, pero sí la información estadística, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo que me interesa del ERDAS? ¿Y por qué
por qué estoy utilizando el LRDAS, que no he encontrado en otros programas como el Envy incluso la GIS, o incluso otros programas que ustedes puedan encontrar como el Snap, que nos muestra la matriz, ¿sí? La matriz de datos. Esta es la matriz de datos de la imagen. Entonces, este es un poquito el plus que tiene el LRDAS para poder seleccionar o mostrar una información. Ahora en la práctica yo les digo, seleccionen un pixelito. Por ejemplo, voy a seleccionar un pixelito de acá. ¿Ya? Aquí estamos en el aeropuerto. Y con InHere, acá, con esta opción, tiene una cruz azul. Aparece estos datos y puedo mover esta cruz. Y vean que cuando muevo la cruz, me muestra los valores de píxel de cada banda. Aquí tengo la banda 1, la banda 2, la banda 3, la banda 4. Entonces muevo el píxel, dense cuenta que se va a cambiar el valor. ¿Ya? Por ejemplo, la banda 1 estaba 16, ahora está 17. Y ahora me voy a ir a este píxel. 23. ¿Sí? Ese valor del píxel. Luego vamos a ver el valor del LUT, eso no se preocupen. Pero el valor del píxel es el que me interesa. Entonces me anoto esos valores. Puedo anotarme eso en una hojita de texto. ¿Sí? Vamos a ver un archivo de texto o en un Word directamente. Entonces tengo 76, 34 y 104. Perdón, es este, ¿no? 23. Entonces en la banda 1, 23, 13, 30 y 18. ¿Ya? Según cada banda. Lo que también me tengo que anotar para encontrar ese píxel en la matriz es acá, las coordenadas. Estas son las coordenadas geográficas, si se dan cuenta, en UTM-W84, lo que ustedes ya saben bien. Pero no quiero estas coordenadas geográficas, quiero las coordenadas del archivo, de la matriz. Entonces aquí cambio y digo file, ¿ya? Las coordenadas del archivo. Entonces me anoto estas coordenadas. Por ejemplo, aquí puedo redondear a 874, ¿sí? ¿Ya? Y ahí a 2187. Listo. ¿Ya? Entonces me anoto esos valores. 874, esas son las coordenadas del archivo 2187. ¿Ya? Entonces le digo aplicar, ok. No importa si lo cierro. Antes de cerrar este cuadrito, seleccionen un píxel que no sea el mismo de este ejercicio o de la práctica en PDF. Ustedes seleccionen su propio píxel de cualquier parte de la imagen y anótense estos valores. ¿Ya? Yo voy a verificar con esas coordenadas del archivo. ¿Sí? Ustedes pueden elegir, miren, hay miles de píxeles, entonces eligen un pixelito, cualquiera que está ahí, y le dan las coordenadas. Ahora voy a encontrar ese píxel en la matriz. Me voy a metadata y me voy a pixel data. Vean que todo está con 0 ahí, pero tengo que encontrar el valor. Primero el valor, estoy en la banda 1, aquí en layer 1, banda 1, y me voy a las coordenadas, coordenada 874 y 2187. Entonces muevo esto, coordenada 874, está 874, que sería esa columna, y me voy a la fila 2187. Aquí igual con la barrita voy a estar en la fila 2187, 2187, ¿sí? Y ahí está. Entonces el primer valor es 23, me dice, en la banda 1. ¿Ya? Ahí está 23, y aquí me da 23 en el cruce de la columna 874 y la fila 2187 es 23. Vean que como la película, una vez más les repito, aquí ya estoy viendo en matrices, en valores de datos.
Entonces este es un valor 23, que se acuerdan, es el pixelito que estaba arriba del aeropuerto. El siguiente dato sería 13. ¿Ya? En las mismas coordenadas, sin mover nada, solo cambio de banda a la banda 2. ¿Qué valor me da? Me da valor 13. La siguiente sería 30 y 18. Entonces en la banda 3 sería 30. Ahí está 30 y 18. Ahí está 18. Sí, perfecto. Entonces eso me comprueba a mí con capturas de pantalla. Ustedes me demuestran lo mismo, que el ejercicio o que el encontrar ese valor de píxel lo han hecho bien. ¿Sí? Y como les decía, en el futuro ya van a ustedes ver solo que en la matriz, si eso es vegetación, agua, suelo y no sé, otras cosas más, y se vuelven más expertos. Ya, entonces hemos hecho este ejercicio. ¿Sí? Hemos encontrado un pixelito y hemos visto en todas las bandas qué valor tiene, ¿no? En todas las dimensiones de las bandas. Hasta ahí fácil, ¿verdad? Entonces tienen que responder esto, ya, que está en los metadatos básicamente, no es muy complicado. Y bueno, después lo que hemos hecho, encontrar el valor del píxel. O tiene que ser un píxel que ustedes elijan de cualquier lado, ¿ya? No tiene que repetirse entre uno y otro estudiante. Eso es casi imposible, que semejante imagen se repita en el mismo píxel. Eso es muy poco probable, ¿ya? Bueno, ahí están las preguntas. Y el último ejercicio, el penúltimo ejercicio es hacer un recorte de la marca de la imagen, ya es hacer una máscara de un aproximado de 10 por 10 píxeles. Entonces aquí les voy a mostrar una opción, una herramientita del Erdas, que es fácil. Bueno, la herramienta que tenemos que utilizar se llama Subset Image, ¿ya? Entonces aquí por ejemplo vamos a recortar el bosquecillo o el estadio. ¿Dónde está el estadio? Sí, debe ser este, ¿ya? Hay más o menos 10 por 10 píxeles. Entonces acá por ejemplo en el raster tengo la opción Subset Chip, ¿sí? Crear Subset Image o crear la máscara, que es el recorte. Pero en este caso tenemos que tener un archivo que se llama un archivo previo de recorte, como hacer la máscara en base a una base. Puede ser un vector o lo que le llaman también acá, vamos a ver esta opción, le llaman un archivo de previsualización, ya con unas coordenadas ya predefinidas, ¿sí? Entonces en este caso, para hacerlo más fácil y de manera más directa, nos vamos a ir a multiespectral, que está, vean, la misma herramientita, el mismo botón, pero en este caso aparece Subset and Chip, y directamente ahí ya les dibuja el área de recorte. O sea, ustedes pueden mover y agrandar además la imagen, ¿sí? Entonces ahí seleccionan 10 por 10 píxeles, puede ser esto, pueden hacer más grande si quieren, y acá guardan la nueva imagen. Pueden guardar en el mismo lugar que han descargado, ¿sí? Aquí he hecho un recorte, pueden ponerle chip al final para darse cuenta que es el recorte, le voy a poner chip 2 y pueden guardarlo en el mismo formato, TIFF o IMG si quieren, y le dicen OK. Ya, entonces esta es una manera más fácil y más rápida de hacer un recorte o de crear una máscara. Y ahorita el programa está separando los píxeles de esa área. Entonces le decimos OK, muchas gracias, cierro estas ventanas y tengo que llamar, no aparece automáticamente, tengo que llamar a esa nueva imagen de donde estoy trabajando. Aquí está mi imagen chip 2, digo OK, y aquí está, esta es la imagen nueva chip 2 que he recortado y le digo OK. Ahí está, ese es mi recorte. Puedo apagar ya la segunda imagen. Ya, ahora ¿en qué consiste este ejercicio? Voy a volver al tutorial. Una vez recortada la imagen,
tengo que responder a estas preguntas. ¿Cuántas filas y columnas tiene su imagen recortada? ¿Cuántos píxeles en total tiene su imagen? Bueno, eso es relativamente fácil. Nos vamos a metadatos y podemos ahí ver cuántas filas y columnas tiene. Y van a ver que la media y la moda varían. Bueno, aquí tiene 9 por 8, ¿sí? 9 columnas y 8 filas. Ya, lo ideal sería que sea más de 10. No tiene que ser exacto, 10 por 10. Si hacen 12 o 8, en este caso 9 por 8, más grande o más pequeña, no hay ningún problema. No es exactamente que tienen que medir 10 por 10 píxeles. Lo que me interesa es esto. Vean que la mínima, el valor mínimo aquí es 16, el máximo 24, la media es 20.4, la mediana es 20, la moda 20, la desviación estándar 1.5. Entonces, acá les calcula automáticamente todos estos valores, ¿ya? Para el siguiente ejercicio, ya para el ejercicio 6, ¿sí? Ahí tienen que reconstruir esa matriz, pero en Excel. Ya, ahí están las preguntas. ¿Qué quiere decir? Que esa matriz, aquí tenemos 9 por 8 pixelitos, todos estos valores copien y peguen, llévenlo al Excel y hagan el ejercicio en Excel y saquen, bueno, ya tienen aquí los resultados, saquen el valor mínimo y máximo, eso es relativamente fácil, saquen la media, saquen la mediana, saquen la moda y saquen la desviación estándar de esta matriz, así como ha sacado la computadora, el ERDAS, el programa, pero ustedes lo van a hacer en Excel, mostrándome sus fórmulas y el proceso. Ustedes han llevado estadística, así que imagínense que son datos estadísticos que les están entregando en una matriz y saquen de este global, digamos, de esta nube, de esta variedad de datos, ¿sí? Saquen la media, la moda y la desviación estándar con estos datos, ¿ya? Obviamente tienen que sacar la frecuencia para darles una pista y bueno, empezar a sacar esos valores de cada banda. Ya vean que cada banda tiene valores diferentes, son 4 bandas en total, entonces tienen que tener como 4 ejercicios y con eso terminan la práctica, ¿sí? Para terminar, siguiendo con la presentación, ¿sí? Bueno, hemos llegado hasta aquí, hemos hecho las mediciones, entonces tenemos que lograr esto, ¿ya? La media, la moda, la mediana, la desviación típica o la desviación estándar con esos valores. Entonces, como les decía, ustedes van a recordar un poquito de estadística con esa matriz y ustedes me hacen eso en Excel y el Excel también lo suben al Google Classroom, incluidas sus capturas de pantalla de los anteriores ejercicios. Con eso terminamos la práctica y estaríamos entrando a lo que es procesamiento digital de imágenes. Bueno, una vez más les agradezco por la atención y espero cualquier pregunta con la instalación de ERDAS, con el ejercicio. También lo tenemos al Gus, que nos puede ayudar, nos puede dar una guía para poder terminar los ejercicios. ¿Está bien? No duden en preguntarnos por el WhatsApp o por cualquier otro medio y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Antes de terminar, sí o sí hay que hacerlo en ERDAS, ¿ya? Porque tarde o temprano vamos a utilizar el ERDAS. Entonces he visto que otros programas como el Snap o el Envy no pueden mostrarles la matriz, por ejemplo, para poder hacer ese ejercicio. Pero si encuentran otro programa que les muestre la matriz como tal, también me avisan y lo pueden hacer. No estamos cerrados solo al ERDAS, ¿ya? Pero yo les doy esa opción, ¿ok? Bueno, buenas noches a todos y esta práctica la entregamos la próxima semana, el lunes. Y feliz año nuevo andino, ¿está bien? Bueno, hasta la próxima semana.